genuino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos a esta charla que he dedicado a llamar genuino. Quisiera ponerles dos ejemplos para entrar a la materia. El primero es muy sencillo. Si es lo mismo una bolsa de mujer que sea de estas marcas famosas Louis Vuitton, una marca genuina hecha en Francia, es lo mismo que una bolsa que se ve igual pero que está hecha en China y costó $50. Esas bolsas genuinas cuestan creo que $5,000, pero puedes conseguir una igualita por fuera. Claro que no es igual de la misma piel, no tiene las mismas cosas, pero se ve igual por fuera. China te va a costar $50. Es lo mismo. ¿Te da el mismo gusto usar una que la otra? ¿Usarías una misma igual así? La esposa de alguien, suponiendo, por ejemplo, la esposa de tu mejor amigo. Si esa esposa abandona a tu amigo y se va con otro hombre, imagínate que tu amigo tiene un accidente, se queda en el hospital y en ese momento aprovecha la mujer para vender su casa, agarrar los carros y el dinero e irse para otro lado, irse a conseguir a un amigo, no a un amigo, obviamente, a un hombre. Tú seguirías tratándola igual, seguirías diciéndole, señora, señora Robles, ¿va? Es que es tu amigo, ¿no? Oiga, señora Robles, ¿y este quién es, no? ¿Es el nuevo señor Robles? Pues no, ¿verdad? Tú dirías, algo le pasó a esta mujer, ¿va? Era la esposa de mi amigo, pero ahora pues ya no es la esposa de mi amigo. ¿Por qué? Porque cambió de vida. ¿Qué tiene que ver esto con lo que quiero hablar? Quiero hablar de la iglesia, de la verdadera iglesia. Escuchamos en el Evangelio palabras muy hermosas, ahí en Mateo 16, como Jesús le dice a todos sus apóstoles, en la persona de Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Lo voy a decir completo. Tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A Pedro le dice que es una piedra que va a entrar precisamente a la construcción de la iglesia. Pero la roca que el Señor está diciendo es precisamente la profesión que Pedro acaba de hacer, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El Cristo es la roca sobre la que se funda la iglesia verdadera de Cristo, el Cristo. Pero esa promesa que después le hace a sus apóstoles, a todos los apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice en Mateo 28 al final. ¿Esa es una promesa que está hecha para cualquiera o no? Dice también el capítulo 5 de San Mateo, y llamó a los que él quiso. Y luego dice, y estaba Pedro, y Andrés, y Juan, y Santiago, y Mateo, y Alfeo, y Judas Iscariote, y Natanael, etc. Había 12 muy particulares. A esos es a los que él les está haciendo esta promesa, no todo el pueblo. El propio Felipe le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y a los demás no? Y el Señor le contesta, ustedes han estado conmigo desde el principio. San Pablo, que no perteneció a los primeros apóstoles y sin embargo se llama a sí mismo y con todo derecho apóstol, nos dice que la iglesia es una, que su cabeza es el Cristo y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero San Pablo, aun cuando no acepta y jamás estuvo bajo la autoridad de Pedro, ni de Juan, ni de ningún otro, si está en comunión. Nos lo dice en sus cartas, la carta de Gálatas. Dice, y fuimos y nos dimos la mano derecha en señal de fraternidad.
Y él mismo dice, subí a Jerusalén después de 14 años, no fuera a ser que yo estuviera mal fuera, porque él va a checar, va a entrar a la misma comunión de la única iglesia. El mismo Pablo aprende del patriarca, del primer patriarca de Jerusalén, que podríamos llamarle Santiago, el primer obispo de Jerusalén, Santiago el hermano del Señor, no uno de los apóstoles, sino un hijo de San José, de un matrimonio anterior, medio hermano, y ni siquiera hermano en realidad, pero medio hermano legal. Santiago el hermano del Señor es el primero que nos escribe una divina liturgia. Y a partir de ahí, el mismo apóstol Pablo comenzará a hacer estas liturgias, la fracción del pan. San Pablo habla también y dice, Cristo constituyó obispos, sacerdotes, diáconos. Y también habla de pastores, de profetas, etc. Pero aquí la parte importante es precisamente el cuerpo del Señor. El Señor nos dice y le dice a sus amigos que lo han seguido, yo estaré con ustedes, hagan esto en memoria mía. A partir de ese mandamiento, comienzan los apóstoles a rememorar el día domingo, el primero de la semana, con la divina liturgia. Y como les vuelvo a decir, es precisamente Santiago, el hermano del Señor, el primero que hace una divina liturgia en tiempo todavía de los apóstoles. ¿Y de dónde está? No está en la Biblia. La forma de hacer no está en la Biblia, pero está en la tradición viva de los apóstoles. De forma tal que si tú estás en una iglesia que no tiene tradición apostólica, que no tiene un obispo con sucesión apostólica, que no tiene la tradición apostólica, no estás en la iglesia original. Y más aún, si tú estás en una iglesia, por más grande que sea, en donde no se ha conservado la fidelidad a Cristo, tampoco estás en la iglesia de Cristo. Aunque tengas imágenes y cruces y todo lo que tú quieras, no estás en la iglesia de Cristo, porque regresemos a esa idea de la esposa de tu amigo. Ella puede seguir teniendo las fotos de casados en su casa si quiere, pero ella está con otro. Y mientras su marido legal todavía esté vivo, en realidad, se divorció, lo dejó, ya no es la señora de Robles, como decíamos al principio, ya es la señora de Pedro, Juan o Francisco con el que esté en ese momento. No importa que él diga yo soy la señora, ella diga yo soy la señora Robles, ya no es, lo abandonó. Entendamos pues muy bien la necesidad de la fe, no como una creencia como se las han vendido, nos las han querido vender esta corporación romana, italiana. Una creencia, una idea, un agnosticismo, no es esa la iglesia. La iglesia es la asamblea convocada por Cristo, convocada por Dios, alrededor de su Cristo, que hace exactamente lo que el Cristo le manda, que ha conservado la tradición desde el principio sin cambio. Y para ello, pues es fácil ver si estamos cumpliendo los concilios, cosa que Roma ya no hace, si se sigue respetando la tradición apostólica, cosa que Roma tampoco hace. Entonces fíjense bien, ¿en dónde están? No vaya a ser que al final de la vida, pensando que ya son salvos porque son cristianos, vayan a ser condenados. Ciertamente, las promesas de Dios están ahí y son para aquellos que son fieles. La fe es la fidelidad y la confianza que me lleva precisamente a saber que Cristo es Hijo de Dios vivo y por lo mismo su palabra tiene que ser obedecida y yo estoy llamado a hacer aquello que Él me pida. Todo y nada más aquello que Él me pida y no torcerme ni a derecha ni a izquierda, de ninguna manera. Tengo que ser fiel y permanecer fiel. Queridos hermanos, esta es una cuestión que es muy importante. Si no tienes, vuelvo a decir, un obispo dentro de tu iglesia, no estás en la iglesia. Y si tu obispo ya dejó de hacer aquello que Cristo mandó, tampoco estás en la iglesia, aun cuando te puedan decir que es ortodoxa. Que nuestro Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su infinita misericordia,
bendiga a cada uno de ustedes y nos lleve por su camino de luz.